Hola, bienvenido a este video, mucho gusto, me presento, mi nombre es Fabio Castro, soy geógrafo de la Universidad del Valle, acá en Cali, Colombia, y máster en Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo en el país de Austria. También soy asociado de investigación senior para la alianza Biodiversity CIAT. En este video te quiero presentar un breve tutorial sobre el análisis SGBus aplicado a identificar cuáles son los impulsores indirectos para la deforestación a nivel global. Como una breve introducción, se ha comprobado vínculos entre la deforestación y la producción agrícola en todas las regiones del mundo, lo que ha puesto al sistema alimentario como punto de entrada para frenar la deforestación. Con esto en mente, el equipo de la Alianza de Sistemas Alimentarios Bajos en Emisiones de la Alianza Biodiversity CIAT analizó datos de países de Latinoamérica, África y Asia y Oceanía, básicamente todos los continentes que caen dentro de los países entre los dos trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Para conocer, la pregunta es cuáles son los principales impulsores indirectos para la deforestación a nivel global. En otras palabras, queremos identificar cuáles son las variables más importantes que son impulsores indirectos para la deforestación, es decir, las que más causan de forma indirecta que haya deforestación. Esto a partir de bases de datos a nivel global, como lo son las bases de datos de la Universidad de Maryland para la deforestación, y bases de datos socioeconómicas como por ejemplo las de la FAO, de FAO-Stat, o las del Banco Mundial, las del World Bank. ¿Listo? En síntesis, en este tutorial se explicará cómo se implementó el método de refuerzo de gradiente extremo XGBoost para tal fin. Dicho método es una técnica de aprendizaje de Machine Learning en el que el rendimiento predictivo se mejora combinando diferentes modelos, múltiples modelos, que lo veremos en el tutorial. Esta técnica utiliza la optimización por pasos de un conjunto de árboles de decisión para minimizar los residuos de cada modelo. En este caso, cada modelo de salida es el resultado de un proceso de calibración y selección de más de donde 100 modelos se inicializan con ajustes de parámetros aleatorios, y él va calibrando y mejorando cada modelo, escogiendo al final nosotros los 5 mejores modelos en función de su error cuadrático medio, y la media de los 5 mejores modelos es la que al final vamos a ilustrar en este gráfico que vemos aquí en pantalla. Entonces aquí vamos un momento a ilustrar cómo, por ejemplo, opera este modelo de SGBoost sin irnos tanto a la teoría. Tenemos como datos de entrenamiento y datos de prueba, hacemos validación escogiendo diferentes datos de entrenamiento y de prueba en cada iteración. En este caso, pues aquí el ejercicio o este gráfico está con 10 iteraciones. Luego escogemos los 5 mejores modelos acorde al RMC, al error cuadrático múltiple. Luego promediamos estos resultados. Listo. Decir de que todo este estudio que he realizado se basa en este artículo científico, donde aquí analizan los principales dinámicas de la deforestación y el conflicto armado en Colombia. Entonces aquí tenemos este artículo base, What Peace Means for Deforestation, Analysis of Local Deforestation Dynamics in Times of Conflict and Peace in Colombia. Y entonces acá tenemos pues como la parte de la metodología, la introducción a la metodología, y aquí en este artículo ellos utilizan también dos técnicas, Time Series Clustering, para poder clusterizar los países en función de la historicidad o del comportamiento de la deforestación, y un análisis de regresión utilizando esta técnica que les mencioné de SGBoost. Es decir, que la base de lo que les voy a mostrar el día de hoy es este artículo científico. Listo, aquí están las limitaciones de la metodología y los resultados, y la gráfica que en este caso ellos realizaron, los autores, de cuáles son los principales impulsores indirectos de la deforestación para el país de Colombia. Ahora esto lo vamos a extrapolar con este análisis, pero para todos los países que les mencioné de estos continentes. Listo, bueno, para la gran mayoría de países. Decir que para poder realizar este ejercicio se requiere de tener un buen computador en términos de hardware, puesto que pues hace muchas iteraciones y está procesando constantemente. En este caso, este análisis se demoró en correr más o menos 2 días en un computador que tiene un procesador Ryzen 7 3700X y que tiene total de 32 GB de RAM. Esto pues porque es una base de datos bastante grande, desde el año 2004 hasta el año 2018, de datos de deforestación y de las variables que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar? Se hizo un estudio antes de revisión de literatura, mediante el cual queríamos nosotros identificar cuáles son las principales, o según los distintos autores, cuáles son las principales variables impulsoras indirectas en la deforestación. Entonces aquí tenemos nosotros las variables, se las muestro
Estas son las variables, aquí hay algunos ejemplos de las variables: cambios en la población, cambios en la población y el desarrollo, cambios en los precios de los alimentos, cuidados en los bosques, ingresos en los consumidores, creciente atención a la dieta, creciente preocupación por la seguridad alimentaria, factores relacionados con la pobreza, acceso a la infraestructura, factores medioambientales, innovación tecnológica, impulsores relacionados con el sector maderero, pues por la deforestación, cambios relacionados con el mercado, factores vinculados al comercio, inversiones privadas y públicas extranjeras, políticas y asuntos relacionados con la tierra. Básicamente estas son las variables dentro de nuestro análisis que eran como las opcionadas para el estudio. Sin embargo, nosotros para este análisis que vamos a realizar decidimos utilizar solo 5 variables a manera de ejemplo, como lo son el crecimiento poblacional, la exportación de los alimentos, la inflación de los alimentos, la inversión extranjera y la importación de alimentos de los países. ¿Listo? Entonces, ya les hablé del hardware que requerimos más o menos, o de las especificaciones que yo utilicé para el hardware para correr este modelo. Ahora, el lenguaje de programación a utilizar es R y RStudio como la interfaz de usuario, y algunas librerías a utilizar es la librería XGBoost y la librería Caret como las más importantes, y Tdverse para el manejo de las tablas y los gráficos y el gráfico que haremos. En nuestro caso tenemos la versión 4.3.0 de R, que es la versión más reciente a la fecha en la que grabamos este video. Entonces aquí tenemos dos códigos: un código de análisis del XGBoost y un código para realizar la gráfica. Entonces aquí empezamos cargando las librerías. Listo, las librerías a utilizar. Limpiamos el espacio de trabajo. Bueno, yo pongo un poco más grande el RStudio. Este análisis lo vamos a hacer a nivel global. Estas son las dos funciones que ya vamos a explicar. Decir que cuando se corrió el modelo se corrió con 10 validaciones cruzadas, 10 repeticiones, un mínimo de búsqueda de sampleo de 5 y una longitud de 100 modelos en total. Sin embargo, para efectos de este este ejercicio lo haré con tan solo esos parámetros para poder que el modelo corra de forma rápida. Esta es la tabla que vamos a utilizar, que es la tabla básicamente de los datos de la FAO, donde tenemos el país, el código ISO, el año del 2000 al 2020, el crecimiento de la población del 2001 al 2020, perdón, el crecimiento de la población, la importación de los alimentos, la exportación de los alimentos, la inversión extranjera, la inflación de los alimentos y la pérdida en hectáreas del bosque. En este caso vamos a crear una carpeta que se va a llamar run2, donde vamos a guardar los resultados de este modelo. Son las variables a utilizar. Es un shapefile. De aquí descargamos un shapefile de los países y descargamos un shapefile de todos los países. Plot, bet, word table. Convertimos esto en tabla. Aquí hacemos la unión entre la base de datos y la tabla de los países con la finalidad de agregarle a nuestra tabla de entrada una columna que sea de los continentes. Entonces ya DB-FAO al final tiene una columna que se llama continentes. Listo, decir que aquí con estos columnas básicamente lo que hacemos es cambiarle el nombre a las columnas. Estos son los continentes, la cantidad de países que hay en cada continente según esta base de datos, según los datos que tenemos descargados. Ahora entonces vamos a eliminar el año 2021 para hacerlo solamente del 2001 al 2020. Este es básicamente unas funciones de la librería Nanier para mirar la cantidad de datos faltantes. Si uno quisiera, uno podría pues antes previamente hacer un análisis de llenado de datos faltantes. Si es el caso, y aquí lo que vamos a realizar es eliminar los datos donde tenemos NAs para la cantidad de hectáreas, porque la base de datos no puede tener NAs con su variable más importante, que es la variable respuesta. Ahora aquí vamos a grabar una tabla que va a tener el tiempo de demora que se va a demorar el modelo. Y aquí tenemos entonces lo más importante, que sería entonces correr el nivel a nivel global. Y este ciclo que va a ser n cantidad de veces, aplicar esta función, y estos son los parámetros de esa función. Sin embargo, pues voy acá arriba, la función que se corre es la función XGBooRunFunction. XGBooRunFunction es una función que lo que realiza es básicamente identificamos por qué grupo vamos a realizarlo, si se puede hacer por continente, o si se hace por región, o si se hace a nivel global. En este caso a nivel global, entonces básicamente pues lo va a realizar sin ningún problema porque lo hace a nivel global. O sea, o es continente o es global, o te hace un stop si en el caso que no le indiques a qué nivel lo quieres realizar. Y aquí lo que hace es básicamente aplicar la función de XGBoost Model Function. Entonces ya esta función de acá que se corre es la función más importante, donde aquí tenemos una semilla para correr, el tiempo de inicio. Aquí mi primo en pantalla lo que va a realizar, saben en qué nivel va a ser y qué run o qué modelo está haciendo. Aquí me va a filtrar en el caso que yo le diga que lo haga por continente o que lo haga a nivel global.
Entonces, como lo hacen en global, pues básicamente solamente crea un nuevo objeto que se llama DB level, filtrado, básicamente que es la misma base de datos. Aquí te imprime en pantalla los datos y aquí vamos a seleccionar las columnas de interés, que son las que le mencioné de líneas arriba. Estas líneas, estas variables de interés. Aquí es la semilla aquí es la semilla, perdón, y acá entonces creamos una partición donde tenemos el 80% de datos. Y aquí es donde nos íbamos nosotros a lo que dice acá, 80% de datos para entrenamiento y 20 para prueba. Entrenamiento y prueba. Aquí vamos a hacer un entrenamiento, un control del entrenamiento que es como tunear el modelo para poder saber cuáles son los mejores parámetros utilizando el modelo de mínimos cuadrados generalizados, el método GLS para escoger el mejor modelo. Listo. Luego acá vamos ya a entrenar el modelo donde la variable de respuesta es la cantidad de deforestación de hectáreas de deforestación, los datos de entrenamiento, el método a utilizar es el XGBoost, el training control va a ser el add control que ya hemos corrido línea atrás, la longitud de modelos y que este NA.action nos podemos dar cuenta qué es lo que significa. NA.action, NA.path es que los NAs como que los omita, es así lo que se quiere decir esto, listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que ya con este modelo que él corre, pues genera como un listado con varios resultados, o sea, es una lista, es un objeto tipo lista con varios resultados. Aquí lo que va a hacer entonces es que va a sacar un resultado, vamos a ordenarlo por el RMC, escogemos el mejor modelo y transmut es para, el transmut es una función que es una fusión, o sea, es una unión de dos funciones, que es mutate, que es para agregar columnas, y select, que es para seleccionar columnas, con el R cuadrado, el RMSE y algunos parámetros de interés. Ahora preparamos los entrenamientos de testeo y predecimos el modelo, con el SGBoost model para los datos de prueba, y esto con la finalidad de poder calcular el desempeño del modelo. La idea es que los datos de entrenamiento y de prueba pues den lo más parecidos posibles. Calculamos los residuales, calculamos el R cuadrado con esta fórmula. Luego calculamos la raíz cuadrada de ese error cuadrado, el promedio absoluto. Recordemos que el valor absoluto es el valor positivo del promedio, de cualquier valor, perdón. Evaluamos el modelo y aquí con este SGBoost.importance es la función que me arroja la importancia de cada variable dentro del modelo para la variable respuesta, que en este caso sería la cantidad de hectáreas de deforestación. Aquí lo que hago es básicamente que hago una transmutación, selecciono feature and gain de esas dos variables, las convierto en una pivot wider, es convertir una tabla de long a wide, es decir, que pase de tener dos columnas a tener varias columnas, y todas las columnas que va a tener son estas 5 variables de interés, donde aquí lo que hago es básicamente agregarlas con este condicional. Y luego entonces lo que vamos a hacer acá es ajustar guardar la configuración o los parámetros del modelo que hemos utilizado, el level, o sea, los parámetros de la función, los guardamos dentro de este objeto model settings y guardamos nuestro resultado prepare output list model settings model summary y allí lo va a realizar. Entonces guardamos un listado, es un objeto tipo lista con todos los resultados del modelo. Por último, estopeamos el tiempo para saber cuánto se demoró y guardamos esa tabla del tiempo. Listo. Esto, como les mencionaba, se demoró más o menos alrededor de 2 días en correr el completo. Y lo que yo voy a hacer ahora entonces es correr para efectos prácticos, con estos parámetros que son pequeños. Acá arriba estaban estos. Lo voy a correr y ahí comienza a correr. Sin embargo, para efectos del gráfico lo vamos a hacer con el 1, que fue el que se demoró más o menos como día y medio. ¿Listo? Entonces voy a dejar eso corriendo allí para mostrarles cuánto se demora más o menos, o para mostrarles que en realidad sí corre pues el modelo, y luego pues esperemos que termine y corremos el siguiente código que es para realizar la gráfica. Listo, después de más o menos 2 horas ha terminado de correr el modelo con estos parámetros que vemos aquí en pantalla de la línea 160. Sin embargo, pues para efectos del gráfico que vamos a realizar, vamos a utilizarlo del run 1 que yo lo había corrido previamente, que se ha demorado alrededor de día y medio. Y los resultados de este modelo run 2 están aquí, listo, en esta carpeta de run 2, que son los que acabamos de correr. Ahora entonces vamos al código de XGBoost. Y en este código vamos a correr lo mismo, cargamos librería, limpiamos espacio de trabajo, vamos a hacer el gráfico con este tipo de font, de tipo de letra, leemos la tabla original, los datos están
resultados están en este folder, path output root 1, leemos los resultados, los que son glb, lo leemos como carácter y con el map lo leemos todos como archivos RDS que son. Entonces glb es un resultado. Recordemos que cada lista de estas tiene varios resultados, los datos de prueba, los datos de entrenamiento, la importancia de las variables y los resultados del modelo. Estos son los variables predichos por parte del modelo de entrenamiento y de prueba. Listo. Ahora vamos a seleccionar únicamente, vamos a seleccionar las variables que utilizamos, que son estas. Vamos a agregarle su significado en inglés y en español. Ahí está. Population Growth, crecimiento poblacional y las unidades en las cuales están cada una de estas variables. Y ahora acá vamos a extraer la importancia de las variables, que es lo que nos interesa. Entonces creamos una lista vacía. Con este for vamos a extraer de cada corrida de los 5 modelos. Extraemos aquí nosotros la importancia para cada variable. Unimos todos esos datos dentro de una sola tablita, bin raws. Le agregamos las letras del 1 al 5. Esta es una tabla que es white, que es ancha. La convertimos en longer con variable value menos runt para que me quede run como una columna. Aquí las variables. Y luego acá al final lo que hago es que convierto esto de run que está en carácter, lo convierto como tipo factor. Listo. Así me quedaría. O así quedaría en el caso que se quiera pues convertir otra vez de longer a whiter. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar esto de porcentaje. Variable como si fuera un factor, esto como si fuese un factor. Calculamos las estadísticas, calculamos el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio. Agregamos un sufijo que se llama imp, prc. Ese sufijo, perdón, lo eliminamos. Y unimos prc con labels para tener el nombre de la variable tanto en español como en inglés. Y las unidades, y aquí en word.csv guardamos los resultados. Ahora leemos esos resultados. Pues si se quisiera, por ejemplo, si ya estamos y queremos terminar y luego volver, pues leemos el resultado, prc. Ahora, bueno, en el caso que no queramos que este mensaje aparezca, no le puede agregar supres mensajes que emita los mensajes. Y listo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a extraer los niveles de cada variable, o sea, de mayor a menor, la de mayor importancia a la de menor importancia. Creamos un objeto ABG, creamos un segundo objeto que llame ABG, que es igual a PLC. Vamos a trabajar con ese objeto, donde agregamos variable como tipo factor para que sea ordenada. Recordemos que las columnas tipo factor son columnas que tienen un orden, como por ejemplo lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo. Entonces aquí tienen un orden de mayor a menor importancia las variables. Listo, esto se puede eliminar porque esto no se tuvo en cuenta. Estos son los nombres en español y aquí está la tablita resultante. Listo. Ahora vamos a agregar la gráfica con la ayuda de ggplot. La tabla es ABG, en el eje X va a ir el nombre, en el eje Y va a ir el promedio. Yo quiero que me agregue colores a cada variable. Colores tanto para el nombre como para la columna, para el color. O sea, tanto para la barra como para el color, que es el borde que bordea la barra, valga la redundancia. Y a un error bar quiero que me agregue las barras de errores, que son los valores mínimos y máximos de cada modelo. Scale X discrete para que agregue las etiquetas o los nombres de las variables del eje X, los colores los quiero con estos 5 colores, el título, y acá tenemos el tipo de tema según ggplot, según esta función de ttm ipsum ps de la librería gthemes, importancia, el caption que es el modelo de gbus, y aquí customizo el gráfico, el eje X, el eje Y, los títulos, el panel y todo lo demás. Y acá lo que quiero es que la leyenda me la ponga en 2 filas. Guide legend en 2 filas. Grabo el gráfico y al grabar el gráfico, pongo aquí B2, obtenemos este gráfico que vemos aquí en pantalla, donde la variable más importante es crecimiento poblacional y la menos importante para el modelo, como los impulsores indirectos de la deforestación, es la importación de alimentos. Entonces, este es el gráfico final. La generación de este material contó con el apoyo de la iniciativa Sistemas de Innovación Agroalimentaria Resilientes, que impulsan la seguridad alimentaria, el crecimiento inclusivo y la reducción de la migración en América Latina y el Caribe, AgriLac Resiliente, del CGR. La generación de este material se realizó a partir del trabajo realizado por el equipo de Sistemas Alimentarios Bajos en Emisiones del CIAT en el proyecto Análisis Mundial y Regional de los Factores Subyacentes de la Deforestación para la Organización de las Naciones Unidas y contó con el apoyo de las iniciativas AgriLac Resiliente y Migatech Plus del CGR. Listo, espero te haya gustado este video. Recuerda que mi nombre es Fabio Castro, soy asociado de investigación.
Senior para la Alianza Biodiversity SIAD. Muchas gracias.